En aquel tiempo se le acercó a Jesús un leproso para suplicarle de rodillas: «Si tú quieres, puedes curarme». Jesús se compadeció de él y extendiendo la mano lo tocó y le dijo: «Sí quiero, sana». Inmediatamente se le quitó la lepra y quedó limpio. Al despedirlo, Jesús le mandó con severidad: «No se lo cuentes a nadie, pero para que conste, ve a presentarte al sacerdote y ofrece por tu purificación lo prescrito por Moisés». Pero aquel hombre comenzó a divulgar tanto el hecho que Jesús no podía ya entrar abiertamente en la ciudad, sino que se quedaba fuera en lugares solitarios, a donde acudían a él de todas partes. Palabra del Señor. Por las palabras del Santo Evangelio sean perdonados nuestros pecados. Siéntense, por favor. La lepra era una de las enfermedades más terribles en tiempo de nuestro Señor Jesucristo. De hecho, hasta hace algunos cuantos cientos de años se descubrió la cura. Cuando ya se descubrió lo que es el antibiótico, entonces fue cuando ya se pudo trabajar y tratar la enfermedad de la lepra. Antes, a una persona que le daba la lepra, era una persona que estaba condenada a una muerte terrible y a una muerte lenta, muy lenta. La persona empezaba a perder partes de su cuerpo, se le caían las manos, orejas o partes de la cara, o a la mujer en los pechos, empezaba a caer la carne, los pedazos de piel, y la persona seguía viva, así, y se empezaba a podrir en vida. Una enfermedad terrible que no solamente destruía la salud de la persona, sino que también la llevaba a ser expulsada de la comunidad, de la ciudad. Hay una película muy bonita, no sé si la han visto alguno de ustedes, que se llama la película de San Damián, que se llama Molokai, creo que se llama la película, pero es la película de San Damián, el patrono de los leprosos. Fue una temporada en Europa donde hubo un rebrote de lepra y a todos los leprosos los fueron a tirar a una isla que se llama Molokai, y allá los iban a tirar a la orilla de la playa, los llevaban en barco y cerca de la isla los aventaban al mar para que el que podía nadar pues llegaba a la isla y el que no se ahogaba ahí. Y San Damián se ofrece como voluntario a ir a vivir con los leprosos para asistirlos hasta que morían. Así era esa enfermedad terrible, una enfermedad que discriminaba y a la vez destruía a la persona. En la Biblia, la lepra se va a comparar con el pecado, que empieza a carcomer poco a poco, así como en tiempos bueno, el pueblo de Israel tenía esa costumbre, y en tiempos de nuestro Señor Jesucristo también así se hacía. Una persona leprosa, igual que hasta en la Edad Media todavía, si se descubría con lepra era expulsada de la comunidad. Si un niño de brazos resultaba con lepra, ese niño había que ir a dejarlo de donde estaban los leprosos. Ni así lo podía tener una mamá. Entonces era expulsado, o sea, era una situación dura. Y de igual manera, una persona que cometía un pecado mortal también era expulsado o asesinado. ¿Acuerdas una persona que se encontraba en flagrante adulterio? Esas personas eran apedreadas, se sacaban de la ciudad y se mataban. O pecado, habían pecados que se pagaban con la vida, porque había que desterrar el pecado. Porque el hombre no podía hacer nada con el pecado. El pecado era el que dominaba al hombre y el pecado era el que destruía al hombre. Entonces, ¿qué podían hacer? ¿Destruir el pecado? No, sino apartar el pecado de ellos para que no los contaminara. La lepra, ¿podían curar la lepra? No, no podían. Entonces lo que hacían era expulsar al leproso para que se muriera ya con su lepra. Cuando se habla de que en la Biblia se compara al pecado con la lepra, a mí me llama la atención algo muy interesante y pongo estas comparaciones. La lepra es una enfermedad que llega en un primer momento incómoda, pero de ahí la persona se va acostumbrando a aquel dolor. Fíjese que el cuerpo tiene una capacidad tan grande de acostumbrarse al dolor
pero increíble, increíble, increíble. Se acostumbra la gente al dolor, se acostumbra. Por ejemplo, yo me pongo a pensar en las personas que les hacen un hoyo en el estómago y andan con ese hoyo permanentemente. Y ahí andan del hoyo, permanentemente. Por una semana, 2 semanas, y ahí tienen. Y uno cuando le hacen una herida medio se sonríe, y ahí como se contrae el estómago, ¡ay, qué dolor! O no puede reírse, no puede hablar. Y personas que andan años con aquella bolsa, subiéndose a los buses, bajándose de los buses, caminando, asoleándose. Entonces, y se acostumbran a aquel dolor, se acostumbran a aquel dolor. Me acuerdo que yo cuando me operaron, mi estómago no me lo podían cerrar porque estaba demasiado inflamado. Entonces solo tenía medio cerradito el estómago, no me podía mover de la cama y ahí estaba solo medio sostenido así, con unos esparadrapos nada más. Y me acuerdo que cuando mi estómago se paralizó, pero cuando mi estómago empezó a moverse, cuando empecé a comer, era un dolor cuando se me movían las tripas. Desde que me caía el primer poquito de comida, el estómago empezaba a trabajar, a digerir la comida. Y era un dolor terrible en todo mi estómago hasta que mi estómago terminaba de hacer la digestión. Y entonces le decía, no, yo ya no quiero comer porque me duele el estómago. Y me acuerdo que me dijo un doctor, mire, me dijo, ese proceso que usted está sintiendo, que su estómago hace, toda la vida lo ha hecho. Nada más que su cuerpo se acostumbró a ese movimiento y por eso usted ya no lo sentía. Pero va a llegar un momento en el cual su cuerpo se va a acostumbrar a ese dolor y ya no va a sentir nada. Entonces, ¿qué significa? Que el cuerpo se acostumbra al dolor, asimila el dolor, se acostumbra y después ya no lo siente. Y entonces ahí es donde dicen algunos doctores, esta persona se volvió insensible al dolor. Y hay personas así, que son insensibles, no sienten dolor. Pero lo van caminando, pum, se trompezó y hasta que le dicen, mira, va sangrando, uy, no me había fijado. Insensible al dolor. Entonces una persona con lepra le pasaba lo mismo también. Esa persona después tenía que comer, dormir y no crean que pasaba, se acostumbraba a su cuerpo y el cuerpo se iba poco a poco descomponiendo en vida y sin que él se fuera percatando. ¿Y qué es el pecado? El pecado es igual. Cuando llega a nuestra vida, en un primer momento pecamos y comienza el remordimiento, ¿verdad? El dolor, la tristeza, Dios mío, ¿qué hice? Por ejemplo, va una persona y mató a una persona. Esa persona después anda temblando el cuerpo con nerviosismo, no duerme y el miedo y todo eso. A la semana mata a otro, le da un poquito de miedo y todo, ¿verdad? Pero ya más tranquilo. A las 3 semanas mata a otro, al mes ya lleva como 4 matados, al año lleva como 15 y ahora esa persona ya no siente nada. ¿Por qué? Porque su cuerpo se acostumbró al pecado y se convirtió en una persona insensible. Una persona que roba, de igual manera. La primera vez que robó, anda, ¿será que viene la policía detrás de mí? ¿Y si me vieron? ¿Y si no me vio nadie? Y empieza con miedo que si lo vio la policía, no lo vio, que lo van a llevar preso. A las 2 semanas vuelve a robar y dice, así como fue la semana pasada, no me vieron, hoy tampoco me van a volver a ver. Y después se vuelve como me contaba una señora, una vez que dice de que cuando agarraban a alguien y lo metían preso, a las 2 semanas venía para afuera, luego a los 3 meses lo agarraban y lo volvían a meter, lo sacaban de vuelta, a los 5 meses lo volvían a meter a la cárcel, se estaba otro mes y lo sacaban. Cuando al año iba de vuelta, todos aplaudiendo, ¡hey, aquí vengo de vuelta! ¡Hey, qué onda! Y saludando a todos, aquí estoy. Y todos aplaudiendo, aquí viene de vuelta. Ve la cárcel como un paseo. No como aquella persona, terrible, voy para la cárcel, Dios mío, ¿qué voy a hacer? Y queriéndose quitar la vida y hasta les quitan las cintas de los zapatos para que no vayan a ahorcar. Porque llega un momento, hay personas que entran a la cárcel con una desesperación tan terrible que son capaces de quitarse la vida, ¿verdad? Al sentir eso.
ya que como ya lo metieron como en 8 veces a la cárcel, es como que de paseo, ¿va? Así nos volvemos nosotros. Tenemos la capacidad de acostumbrarnos al dolor, tenemos capacidad de acostumbrarnos al pecado, pero eso no significa que el dolor no esté y que el pecado no nos esté destruyendo. Eso no significa, el que yo no sienta remordimiento, no significa que porque yo no siento remordimiento no estoy pecando, no estoy haciendo las cosas mal, como dice Ricardo Arjona, ¿verdad? Que como a él no le remuerde la conciencia, por eso no se confiesa. Pero eso no significa que no te remuerda la conciencia, no significa que no estés actuando mal. El problema es que te volviste insensible al dolor ajeno, al dolor de tu familia, al dolor de tu esposa, al dolor de tus hijos. Como esta mujer, ¿verdad? Que tan tranquila, ella dice que sí, mató a su hija de 6 o 7 años, la mató porque no quería comer. Y otras mujeres pierden a un hijo y sienten que se les acaba la vida. Pues ella no, tranquila, mató a su hija y solo agarró camino y se fue. Y cuando le preguntan que por qué la mató, porque no quería comer. Insensibles. ¿Quién es el único? ¿Quién es el único capaz de ayudarnos? Es Dios. Tanto en el pecado, así como en la lepra, el único que podía curar era Dios. Por eso estaba mandado que una persona que fuera curada de lepra tenía que ir inmediatamente al sacerdote y confirmar su sanidad. Yo era leproso y ahora estoy sano, para testimoniar que verdaderamente se había obrado un milagro. Solamente un milagro de Dios podía curar a una persona que se había sido contagiado de lepra. De igual manera, así como la lepra, solamente Dios la podía curar, también hoy el pecado, solo Dios lo puede curar. Por eso una de las cosas más importantes que a veces le decimos al Señor, Señor, ayúdame a ver mi pecado, ayúdame a ver en qué estoy fallando, dónde estoy actuando mal, porque puede ser que estoy caminando hacia mi propia destrucción y no soy capaz de reconocer mis errores. Por eso cada año, el tiempo de Cuaresma, hermanos, es tiempo de reconocer, tiempo de hacer un examen de conciencia, tiempo de reflexionar qué cosas estamos haciendo mal, qué cosas deberíamos cambiar. Cada año, cada momento, el Señor nos llama a una constante conversión y por eso decimos que la conversión es un proceso que se lleva a cabo a diario en nuestra vida y va a terminar hasta el día que muramos. Por eso la conversión, o sea, Señor, ayúdame a ver dónde estoy fallando, cuál es mi error, ¿ve? Porque puede ser que el pecado me está carcomiendo, que el pecado está destruyendo mi vida, está destruyendo mi matrimonio, está destruyendo mi salud y no me doy cuenta. Y miren, qué interesante, ¿verdad? Porque la lepra se empezaba a comer a la persona y viva. Y el pecado empieza a comerse a una persona y viva también. ¿Y saben qué es lo que hace el pecado? Se come la alegría, se come las esperanzas, se come la dignidad de una persona, se come la unidad de la familia, se destruye a los hijos, destruye a la esposa, destruye al esposo, destruye a sus padres. Por eso se compara el pecado con la lepra, porque así como el pecado, como la lepra se come a una persona y la persona sigue caminando, sigue viva, así también el pecado te empieza a comer y sin que tú te des cuenta y te vuelves tan insensible al dolor que de repente vas perdiendo todo lo que tienes, la esperanza, la alegría, la ilusión, la paz. ¿Y quién te lo quitó? ¿Quién te lo quitó? El pecado. ¿Quién es el único capaz de devolvernos la paz, la alegría, la esperanza, la ilusión, las ganas de vivir? El único es Dios. Y saben, muchas personas que han perdido su vida, que han perdido la alegría, ¿saben dónde se refugian? En la falsa alegría. ¿Y dónde la encuentran? En las fiestas, en los bailes,
en las drogas. Y un claro ejemplo de esas personas, ¿saben cuál es? Aquellas personas que están en las cantinas chupando, gritando, bailando, en los parques bailando, disfrutando, haciendo ver que están felices ante todos los demás, compartiéndose, riéndose, y cuando llegan a la casa, pescosada, patada y mordida todo el que se le pone por delante, y hasta el chucho sale a esconderse porque hasta él lo puede morder. Los hijos salen corriendo a esconderse, la mamá, cállense porque ahí viene fulano, cállense esto, la esposa, ahí viene su papá, y ya viene de estar feliz allá con los amigos. ¿Será que esa persona verdaderamente estaba feliz allá? No, no. Estaba aparentando una felicidad que no tiene, una felicidad que no tiene. El único que es capaz de verdaderamente dar la alegría y la paz es Dios. Y esa paz se nota hasta en la forma de cómo caminamos, cómo hablamos, cómo miramos a la gente, cómo le sonreímos. Hay personas que tienen unos ojos que si fueran ojos láser, fulminaran a medio mundo. De verdad. Con la mirada lo dicen todos, que desearan fulminar y calcinar a medio mundo. Esas personas no tienen a Dios en su corazón. Perdón que lo diga, y espero que nadie se sienta aludido a lo que estoy diciendo hoy, ¿verdad? Pero una persona que con la mirada busca tragarse, devorar y fulminar a sus hermanos, no me venga a decir que usted tiene a Dios en su corazón, porque lo que está en el corazón es lo que sale por nuestros labios, por nuestros labios. Y los ojos son las ventanas del alma. Los ojos son las ventanas del alma. A través de los ojos podemos ver qué es lo que hay verdaderamente en una persona. ¿De acuerdo? Entonces, si usted tiene a Dios en su corazón, se va a notar en la forma como usted mira a las demás personas, cómo las trata. Y si usted siente, porque hay personas que, es que a mí nadie me quiere, padre. Todos me tratan mal. No, es que todos me dejan solo. Mire, nadie me saluda, nadie me habla. Perdón, hermanito, pero ese es que todos los que se han atrevido y han sido valientes al hablarte se han ido arrepentidos, ¿verdad? Y todos aquellos que te buscaron como amigo, como amiga y te demostraron tu amistad, ahora se han ido lejos. ¿Por qué? Porque tú lo único que haces es trapear e insultar. Y yo a veces digo, hermanito, ¿quién mejor que yo sé cuáles son mis errores, mis defectos? Entonces no necesito que me los estés echando en cara, que soy inútil, que soy tardado, que esto, que lo otro. Sí, yo sé, yo conozco mi flaqueza, yo conozco mi debilidad, yo conozco mi humanidad, pero hay personas que se jactan tanto y se llenan tanto de orgullo, de arrogancia, de soberbia, discriminando a sus hermanos, cuando no reflexionan que del mismo barro que esa persona fue hecho, también soy hecho yo. Por eso, cada vez que tenemos la oportunidad de acercarnos al Señor, recordemos a aquellos dos hombres que subieron al templo a orar. Uno se paró al frente del Señor y dijo, gracias, Señor, porque yo no soy adúltero, yo no soy ladrón, yo no soy como aquel que está ahí en la puerta, ve, pecador, porque yo sí oro, yo sí ayuno 2 veces por semana, yo sí doy limosna. En cambio, el que estaba en la puerta de la iglesia no se atrevía a levantar los ojos y decía, perdón, Señor, porque soy un pecador. Y Jesús dijo, ¿cuál de los dos bajó justificado? El segundo. Pues esa es la actitud de un verdadero cristiano, aquel que se reconoce delante del Señor como necesitado de su misericordia y antes de ver la paja en el ojo del hermano, siempre se fija en la viga que tiene en el suyo. Antes de ver los defectos del otro, primero mira sus defectos. Ese es un cristiano, aquel que reconoce su necesidad de Dios. San Pablo decía, entre más grande es mi debilidad, mayor es mi necesidad de Dios. Entre más grande es mi debilidad, mi miseria, mi pequeñez, mayor es mi necesidad de Dios. Aquel que no reconoce, no se reconoce como pecador, como pequeño,
entonces ese no necesita de Dios. Y el que diga que no necesita de Dios es un mentiroso, ¿verdad? Por eso tenemos que aprender hoy la enseñanza del Evangelio, aprender a acercarnos al Señor con humildad. Si tú quieres, le dice al Señor, si tú quieres, le dice el leproso, arrodillado, puedes curarme. Si tú quieres. No manda al Señor, no le impone su voluntad, si tú quieres. Esa es la humildad que necesitamos en la iglesia. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.